¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Así como estamos en pie, busquemos en nuestras Biblias Efesios. Efesios en el capítulo 2. Y vamos a estar en los versículos del 1 al 5, vamos a leer. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Esta noche vamos a estar aprendiendo acerca de la doctrina de la depravación total. Depravación total. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, te doy por el privilegio que me das de poder predicar, Señor, una vez más tu palabra. Yo reconozco, Señor, que no soy digno de hacer esta labor porque soy pecador y tú eres santo y tu palabra es santa. Por eso yo te ruego, Señor, que me laves con la sangre preciosa del Cordero, que quite, Señor, todo estorbo en mí y en el corazón de los hermanos, para que juntos esta noche podamos aprender. Que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto para que de esa forma podamos tener un mejor entendimiento y poder compartir tu palabra con el que la necesita. Yo te ruego por los amigos y hermanos que ven a través de las plataformas digitales, para que tú, Señor, prepares que sean una tierra fértil donde tu semilla va a caer. Esos corazones que sean fértiles, que tu palabra haga el propósito por el cual tú le envías, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor nuestro, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como hemos venido aprendiendo en esta serie con nuestro pastor, las olas, y ahora esta noche vamos a dar inicio a las doctrinas de la gracia, que también son conocidas con el acróstico de el TULIP, también conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Charles Spurgeon, hablando acerca de estas doctrinas, dijo lo siguiente: no es ninguna novedad entonces lo que estoy predicando, no es una nueva doctrina. Amo proclamar aquellas grandes doctrinas antiguas, aunque sean apodadas calvinismo, porque esas doctrinas son verdaderamente la verdad revelada de Dios, tal como es en Cristo Jesús. Hermanos, las doctrinas de la gracia, precisamente como su nombre lo dice, lo que resalta en cada una de esas doctrinas es la gracia de Dios y la incapacidad del hombre. Así que por unas cuantas semanas vamos a estar viendo estas 5 doctrinas: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Y lo que en sí encierran estas 5 doctrinas es una enseñanza
de mucha edificación en la vida de los cristianos. Comienzan enseñando que el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo porque está caído a causa del pecado de Adán. Es incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Entonces Dios tiene que tomar la iniciativa de salvarlo. Y como Él es soberano y Él puede salvar a quien Él quiera, entonces Él escoge algunos para salvación. Y estos que han sido escogidos para salvación, Cristo expió sus pecados en la cruz. Es decir, Cristo murió por sus escogidos. Y el Espíritu Santo de manera eficaz aplica esa salvación al corazón de cada uno de esos escogidos, de todos los que han de creer. Y como la salvación es de principio a fin de Dios, entonces Él sostendrá a los creyentes para que perseveren hasta el fin. La doctrina de la depravación total, que es lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche, ha sido muy rechazada constantemente. Las personas con solo oír el título depravación total se inquietan, muchos se molestan. Pero eso no debe de sorprendernos, porque el mundo en el que nosotros estamos viviendo ha abrazado ese pensamiento de que el hombre es básicamente bueno. Ese es un pensamiento humanista que dice el hombre es bueno, pero lo que sucede es que el hombre ha sido cambiado dependiendo del entorno en el que se encuentra. Las condiciones exteriores hacen que el hombre cambie, pero el hombre es realmente bueno. Eso es lo que dice el humanismo. Por esa razón, cuando le dicen que el hombre, cuando dice la Biblia que el hombre es un pecador, que está muerto en delitos y pecados, cuando se le dice que está depravado totalmente, no acepta eso. Y muchas religiones, la psicología, la filosofía moderna, no lo acepta. Pero ese pensamiento no es nuevo, porque desde el siglo IV o el siglo V comenzó Pelagio con esa herejía diciendo de que el pecado de Adán solamente lo había contaminado a él, pero que ese pecado no había contaminado a los que iban naciendo después de él. Es decir, él decía que los niños nacen en un estado bueno y que dependiendo lo que ellos veían comenzaban a copiar, y por eso comenzaban ellos a practicar el pecado. La Iglesia Católica Romana mantiene esa posición hasta el día de hoy, diciendo que el carácter del hombre no está totalmente contaminado, sino que hay una parte de él que tiene una rectitud moral. Sin embargo, los reformadores protestaron en el siglo XVI y dijeron que la contaminación del pecado, que la corrupción del hombre es completa, y que no hay nadie que haya nacido en esta tierra, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, que no haya heredado el pecado de Adán. Así que nacemos siendo totalmente corruptos, porque hemos heredado el pecado de Adán. La Confesión de Fe de Westminster, que es la declaración británica de la teología reformada en el siglo XVII, dice lo siguiente: el hombre, por su caída en un estado de pecado, caído absolutamente, ha perdido toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Así que, como un hombre natural, siendo enteramente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no es capaz por su propia fuerza de convertirse a sí mismo o de prepararse por sí mismo para ello. Hermano, lo que la confesión está diciendo es que la libertad del hombre para buscar a Dios o para elegir a Dios se perdió por completo a causa de la caída. Y aunque para el hombre natural sea difícil abrazar esa doctrina, la Biblia enseña que la depravación del hombre no es
por algo externo, sino que es en la raíz, en lo más profundo de su corazón, es su propia naturaleza. Fíjese que viendo la doctrina, uno puede ver que es rechazada porque la doctrina aplasta por completo el orgullo del hombre. Esta doctrina destruye cualquier esperanza de un sistema de salvación por obras. Destruye por completo la autocomplacencia del hombre, de tener ese pensamiento de yo tomé mi mejor decisión. Destruye por completo el libre albedrío, porque reconoce que la única esperanza que el hombre tiene de salvación es por la gracia soberana de Dios. Cuando hablamos de depravación total, las personas tienden a pensar que esto significa que el hombre es tan malo como pueda llegar a ser, que no puede haber ningún bien, y por eso tienden a confundirse. Porque entonces la persona comienza a ver afuera al inconverso y a decir, bueno, pero ¿cómo es posible? Si yo veo personas que son muy malas, pero que tienen algún afecto por su mamá o tienen algún afecto por sus hijos. ¿Cómo es posible eso? Si están totalmente depravados, pero es que eso no es lo que significa depravación total. Y ya vamos a llegar ahí. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vemos en el mundo personas que dan donaciones para hacer hospitales, para hacer asilos de ancianos, para hacer orfanatos. Y esas son buenas obras. Personas muchas veces arriesgan su vida para salvar la vida de otras personas. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser eso pecado? Si se mide desde la perspectiva humana, pueden parecer buenas obras, pero ninguna de esas obras les puede ayudar para justificarse o para acercarse a Dios. Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, la Nueva Traducción Viviente dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrastran como el viento. También podemos decir, hablando de las obras del hombre en su estado natural, cuando las vemos a la luz de las Escrituras, son pecaminosas. ¿Por qué? Porque no se hacen para la gloria de Dios. Porque no se hacen con fe. Y Romanos 14 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el hombre en su estado natural no lo hace ni con fe ni lo hace para Dios, sino que lo hace únicamente buscando su propia gloria. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, el problema más grande del ser humano no es que tenga ignorancia, no es que tenga apatía a las cosas de Dios, sino que el problema es que Él se ha rebelado voluntariamente contra su Creador. El problema más grande del hombre es que está muerto en delitos y pecados y la ira de Dios está sobre él. La doctrina de la depravación total no significa que los hombres son tan malos como puedan llegar a ser, porque siempre pueden cometer algo peor. Pero entonces, ¿qué significa depravación total? Significa que el pecado, su poder, su influencia y su inclinación ha afectado a toda persona. Nuestros cuerpos son caídos, nuestros corazones son caídos, nuestra voluntad está caída, nuestra mente, nuestros deseos son continuamente hacia el mal. Romanos, en el capítulo 3, si me acompaña al versículo del 10 al 18, dice,
Romanos 3, del 10 al 18, y aquí podemos ver exactamente una radiografía, un scan que hace Dios del hombre. Aquí está el diagnóstico exacto. Versículo 10, Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, no hay ninguna parte del hombre que escape de la contaminación del pecado. El hombre está contaminado por completo. En Génesis capítulo 8, versículo 21, vemos que dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El Salmo 14, versículos 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente dice: solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien que realmente sabio, si hay alguien que busque a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Hermano, dicho de una forma más sencilla, de una forma práctica, ¿qué significa depravación total? Bueno, podríamos decir que no podemos salvarnos a nosotros mismos porque estamos muertos espiritualmente. Que el hombre no quiere salvarse porque ama su pecado. ¿Ve? Por una parte no podemos, porque el hombre está muerto espiritualmente, pero por otra parte tampoco el hombre quiere salvarse porque él ama su pecado. Por lo consiguiente podemos decir, el hombre no es una víctima, sino que es responsable delante de Dios. Porque muchas personas tienden a decir: no, pero ¿cómo es posible que porque Adán pecó, entonces nosotros también hemos heredado eso? Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la Nueva Traducción Viviente: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán se introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Pero la última parte dice: porque todos pecaron. Es decir, el hombre es responsable de su pecado. Vamos a nuestro texto base. Y quisiera formular una pregunta, la cual vamos a contestar con las Escrituras a medida que vamos desarrollando el mensaje. ¿Cuál es la condición del hombre antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo? ¿Cuál es la condición del hombre antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire esto, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice el texto, todos estábamos muertos ante Dios, muertos a la realidad espiritual, muertos a la verdad de Dios.
De manera que el problema del hombre no es que tenga una baja autoestima, no es que el hombre no pueda socializar, no es que no pueda hacer relaciones, porque usted puede ver inconversos que tienen familias, esposa, hijos. Entonces no es ese el problema es que el hombre está absolutamente muerto y es incapaz de relacionarse con Dios. No puede. Estos tres versículos son una de las declaraciones más claras sobre la pecaminosidad del hombre. Lo que el texto nos muestra es que el hombre no se convierte en un muerto espiritual a causa de los pecados que comete, sino que está muerto espiritualmente a causa de su naturaleza pecaminosa. Por eso algunos han dicho, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Todos los seres humanos, desde la caída de Adán, nacen muertos espiritualmente. Y en esa condición el hombre no puede buscar a Dios. Y si tuviera que elegir el hombre entre Dios y el pecado, él siempre va a elegir el pecado. Porque esa es su inclinación natural, esa es la naturaleza de su corazón, elegir por el pecado. Eso es como un ejemplo, un ave de carroña. Y usted le pone a un ave de carroña semillas de las que comen los pajaritos, y por el otro lado le pone un animal que está en putrefacción. El ave de carroña va a buscar el animal que está en putrefacción y va a dejar las otras semillitas que comen los pajaritos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es esa. Él come carroña. De igual manera el hombre, con su naturaleza caída, siempre se va a inclinar por lo malo y va a despreciar a Dios. Porque sin regeneración ningún pecador vendrá en arrepentimiento y fe. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El pecador no puede venir a Cristo, pero no solamente no puede, sino que él no quiere hacerlo. Y eso es claro en las enseñanzas de Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el día postrero. Lo que el texto está diciendo es que ningún hombre puede venir a Cristo por su propia voluntad. La única forma que podemos venir a Cristo es si Dios nos trae. Porque por naturaleza el hombre nace siendo enemigo de Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y recuerde lo que dice Efesios, que nosotros anduvimos en los deseos de nuestra carne. Pero eso es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Hermano, el hombre no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. El hombre no quiere humillarse ante Dios, no quiere someterse al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Por ende, lo que ha hecho el hombre, lo que hace es crea un Dios, un ídolo, un Dios falso con D minúscula a su conveniencia. Uno que le supla todo, pero no es el Dios de las Escrituras. Porque si usted va por la calle, usted se escucha, todo el mundo dice creer en Dios. Todos, una gran mayoría dice, sí, no, yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. Pero como Pablo le dijo a Tito que tuviera cuidado con los decretas, porque profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. De esa manera vive el hombre ahora, profesando, sí, diciendo, sí, yo creo en Dios, pero es un Dios que él se ha inventado. No es el Dios de las Escrituras. Por eso usted puede ver miles de religiones en el mundo. Una religión para cada gusto.
Pero el hombre no solamente está muerto en pecado, no solamente está muerto espiritualmente, sino que también la Biblia enseña que el hombre nace esclavo a la voluntad de Satanás. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El hombre está ciego y sordo. Marcos capítulo 4, versículos 11 al 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La Biblia enseña que el hombre no regenerado carece de entendimiento espiritual. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia habla del hombre siendo naturalmente pecaminoso. Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. También la Biblia habla que el corazón del hombre es perverso. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia enseña que el hombre ama las tinieblas. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Así estábamos nosotros en otro tiempo, amando más las tinieblas, con un corazón perverso. Estábamos a voluntad de Satanás. Ahora bien, hermano, con esto en mente, preguntémonos, ¿puede un muerto resucitarse a sí mismo? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Puede un ciego volverse la vista a sí mismo? ¿Puede un sordo recuperar la audición por sí mismo? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Puede un hombre cambiar su corazón malvado, cambiar su corazón de piedra por sí mismo? ¿Puede un hombre dejar de amar las tinieblas por sí mismo? ¿Pueden aquellos que están inclinados naturalmente al pecado cambiar su naturaleza? La respuesta es una y otra vez, no lo pueden hacer por sí solos. Job capítulo 14 versículo 4, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. De la misma manera el profeta Jeremías se hace la misma pregunta en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Recuerden la pregunta que hicimos al inicio, ¿cuál es la condición del hombre antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo? Con lo que hemos visto podríamos dar una respuesta y podríamos decir que la Biblia presenta al hombre no solo como un pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, no solamente lo presenta como un muerto en sus delitos y pecados, sino también lo presenta como alguien que no puede ni quiere cambiar su condición de muerte espiritual en la que se encuentra. Y a esa condición es a la que la teología reformada le llamó depravación total o corrupción radical, también incapacidad total. Pero lo importante, hermano, aquí no es el nombre que se le haya asignado a la doctrina.
La importancia de esta doctrina es que es de vital necesidad en la vida del cristiano, porque es una enseñanza de la palabra de Dios, en la que nos deja ver la condición en la que nosotros nos encontrábamos, la condición del hombre caído. El conocer estas doctrinas, hermano, debe de producir un efecto en nosotros. Número uno, debe producir agradecimiento a Dios, porque muchas veces nosotros hemos cantado aquí: si no fuera por tu gracia y por tu amor. Imagínense qué sería de nosotros, como dice la alabanza, qué sería de nosotros si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado. Seríamos como un ciervo que brama por agua en el desierto, o como un pájaro herido que se muere en el suelo. No tendríamos esperanza. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque por más horrible que sea nuestro pecado, su gracia es suficiente. Y también debe de producir en nosotros compasión por el perdido. Compasión por aquel que estaba en la misma situación en la que nosotros nos encontrábamos. Esa compasión nos debe llevar, como dijo Pablo a Timoteo, a predicar el evangelio, pero porque Pablo le dice: corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Nos debe de llevar a tener esa necesidad de predicar el evangelio a los que están perdidos. Sinceramente, yo admiro al pastor cuando lo veo predicando en las calles, y cuando yo digo, me dan ganas a mí, pero si soy honesto, no me atrevo. Yo tengo un cierto temor, tengo miedo quizás de llegar ahí a Maverick y comenzar a predicar así como lo hace el pastor. Comenzarle a decir a las personas: estás muerto espiritualmente. Ya siento que me puedan llegar a bajar ahí del camión. Nunca he tenido esa experiencia de predicar en la calle, pero es algo que le estoy pidiendo al Señor. Tener esa valentía de llegar y predicar. Sabemos que no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. El pastor no lo hace con sus propias fuerzas, sino que por gracia. Pero verdaderamente es admirable la pasión que tiene por predicar el evangelio. Y no lo digo porque él está acá, sino que viendo la necesidad, conociendo esta doctrina, hermano, conociendo esta doctrina, la depravación total, sabiendo que el hombre no tiene otra opción más que pedirle a Dios que tenga misericordia de esa persona, porque la labor nuestra, como lo hemos dicho aquí muchas veces, es poner la palabra nada más en el oído, pero es el Espíritu Santo el que se encarga de aplicar esa palabra al corazón. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar esa palabra y que Dios haga el resto. Versículos 4 y 5 de Efesios 2, y con esto vamos a ir terminando. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso que estaban muertos espiritualmente, pero que lo que necesitaban era vida, y esa vida solamente viene a través de la salvación, una vida espiritual. Pero también les recuerda que Dios tuvo poder, misericordia y amor para darles esa vida juntamente por Cristo. No por algún mérito, no por alguna obra que hicieran, sino única y exclusivamente por la gracia de Dios. Hermano, el poder que nos resucitó de en medio de los muertos, del pecado, ese mismo poder nos continúa dando la capacidad
en cada área de nuestra vida para perseverar hasta el final. Termino con esto, hermanos. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina de la depravación total? Porque aunque a muchas personas no les gusta, es importante saber la condición espiritual en la que nosotros nos encontrábamos. El saber que nosotros no podíamos elegir a Dios, que nosotros siempre elegíamos pecar. El saber que nosotros éramos enemigos de Dios. El saber que nosotros estábamos huyendo todo el tiempo de Dios, nos lleva a entender que la obra de la salvación es una obra soberana de Dios y está en sus manos. De manera que permanecemos todo el tiempo dándole gracias a Dios y dándole gloria solamente a Él. Pero aquellas personas que no conocen su condición espiritual, que no conocen esta doctrina, van a estar satisfechos pensando que ellos tomaron su mejor decisión. Van a estar satisfechos diciendo, yo tomé mi mejor decisión, entonces yo puse mi parte y Dios puso su parte. Y esa es una herejía, no es lo que la palabra de Dios enseña. La mejor forma de ejemplificar la depravación total es un muerto, así como estaba Lázaro. Piense en Lázaro. Ya tenía 4 días, ya estaba en putrefacción. Pues así estábamos nosotros. La putrefacción nos había contaminado por todos lados. No había nada bueno en nosotros. Estábamos atados de pies y manos. Y así como el Señor le habló a Lázaro, un día de la misma manera nos habló a nosotros. Y nos dio vida espiritual y vida en abundancia. Romanos 5, 17 al 18, y con esto termino. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.